Ok, el tema del que vamos a hablar es tablas de frecuencia. En las tablas de frecuencia, para poder resolverlas, para poder hacerlas, tenemos que tomar en cuenta los intervalos. Los intervalos son la cantidad o grupo de cantidades. La marca de clase, que es el punto medio del rango de los intervalos. La frecuencia absoluta, que es las veces que se repite la cantidad del intervalo. La frecuencia absoluta acumulada, que se calcula pasando la primera cantidad de la frecuencia absoluta igual y se suma cruzado. La frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Y por último, la frecuencia relativa acumulada se calcula pasando la primera cantidad de la frecuencia relativa igual y se suma cruzado. Es importante mencionar que en la frecuencia absoluta acumulada siempre va a ser igual al total. Siempre va a ser igual al total de datos. Siempre va a ser igual al total de datos que vamos a organizar, acomodar, a clasificar. También es importante mencionar que en la frecuencia relativa acumulada siempre va a ser igual a 1. Siempre va a ser igual a 1. Bueno, vamos a comenzar haciendo un ejercicio. Ok, ¿qué lleva una tabla de frecuencias? Iniciamos con intervalo. Intervalo. Luego, marca de clase. Después de marca de clase, frecuencia. Es importante memorizar cómo se elabora una tabla de frecuencia. Frecuencia absoluta. Luego de frecuencia absoluta va la frecuencia absoluta acumulada. Absoluta acumulada. ¿Ok? Después de la absoluta acumulada sigue la frecuencia relativa. Después, por último, la frecuencia relativa acumulada. Es muy sencilla de aprender porque solamente son 6 columnas, se divide en 6 columnas. Únicamente son 6 columnas las que se tienen que memorizar. Y así nada más. Ok. Dividimos la tabla. Vamos dividiendo esto. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a hacer antes de iniciar a hacer la tabla? La tabla la vamos a hacer con respecto a los números que están aquí al lado. ¿Qué vamos a hacer? Para organizarlos, para llevar un orden y sea más sencillo, vamos a dividirlos. Los intervalos que vamos a tomar van a ser los siguientes. Esto es un ejemplo. El intervalo lo puede traer algún problema que te hayan puesto, que te hayan asignado. El primero que vamos a poner, siempre los intervalos se escriben de esta manera. Un corchete. Este lo vamos a hacer del 3 al 5. ¿Qué nos está diciendo esto? Puede ser a partir del 3, pero antes del 5. Muy bien. Ese va a ser nuestro primer intervalo. Nuestro primer intervalo. El segundo lo vamos a identificar con el color verde. Con el color verde. Y va a ser del 5, a partir del 5 con un corchete al 7 con un paréntesis. Perfecto. Y el tercero,
El tercero y último intervalo lo vamos a identificar con el color rojo y va a ser del 7 a antes del 9. Se pone el paréntesis que indique que va a ser antes del 9. Ok. Antes de seguir con la tabla, para ya resolverla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estos datos que están acá los vamos a organizar de acuerdo con el intervalo y el color que le corresponde. El primero es color azul, del 3 a antes del 5. ¿Qué números serían entonces? El 3 y el 4. 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4. Ok, ¿son todos los que hay? Sí. ¿Cuántos son? 7. Ok. Eso nos va a servir ahorita. Primero vamos a encerrarlo. Luego va el verde. ¿Qué nos dice el verde? ¿Cuánto es el intervalo? Del 5 a antes del 7. ¿Qué números van a ser? El 5 y el 6. 5, 6, 6, 5, 5, 5, 6. Y terminamos. ¿Cuántos números son? Se repite 7 veces. Ahorita lo vamos a ocupar eso. Por último, el color rojo, que es el último intervalo. Y nos dice que va a partir del 7 a antes del 9. Entonces, ¿qué números van a ser? El 7 y el 8. 7, 7, 7, 7, 7 y 8. Perfecto. Ahora agarramos el primer color. No, ahora vamos a llenar la tabla con el negro. Vamos a llenarla iniciando con la marca de clase. En las reglas que vimos en el inicio, la marca de clase, ¿cómo se sacaba? Nos decía que la marca de clase era el punto medio del rango del intervalo. Este es el rango, del 3 al 5. ¿Cuál es el número que está entre el 3 y el 5? Exactamente el número 4. Esa es la marca de clase. El número que está entre el 5 y el 7 es el número 6. El número que está entre el 7 y el 9 es el número 8. Ponemos la marca de clase 4, 6 y 8. Aquí la amplitud del intervalo es igual a 2. ¿Qué quiere decir la amplitud del intervalo? Quiere decir la diferencia, o sea, lo que aumenta hacia el otro número. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. Esa es la amplitud. Eso se refiere con la amplitud. Ya tenemos la marca de clase 4, 6 y 8. La frecuencia absoluta. ¿Qué dijimos que era la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta dijimos que es la cantidad de veces que se repite un número que abarque el rango. ¿Cuántas veces se repiten números que abarquen este rango? De 3 a antes del 5. Vamos a contarlos. Son los que están en el azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponemos 7. Esa es la frecuencia absoluta. Ahora, en el 5 al 7, del 5 antes del 7, serían los 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 igual. 7. Del 7 al 9, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo decíamos que se sacaba? En las reglas decía que se pasa el primer número igual de la frecuencia absoluta y luego se suma cruzado. 7 más 7, 14. Volvemos a sumar cruzado. 14 más 6, 20. ¿Qué les había dicho en el inicio? Que el 20, este 20 de aquí, ¿a cuánto era igual? Este 20 de aquí es igual a la sumatoria de todos los números que estamos analizando. Va a ser igual a la sumatoria de todos los números que estamos utilizando. Se supone. Ahora vamos a comprobar que ese número sea correcto y que los cálculos nos estén dando correctos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto es 4 por 5?
4 por 5 es igual a 20. Entonces comprobamos que ese número está correcto. Ok, seguimos con la frecuencia relativa. ¿Cuánto es? Nos decía, para sacar la frecuencia relativa, las reglas que vimos al inicio, nos decía que tenemos que dividir la frecuencia absoluta. O sea, todos y cada uno de estos números los tenemos que dividir entre el total de datos que estamos analizando. ¿Cuánto es el total de datos que estamos analizando? 20. 20 es el total. Entonces sería 7 entre 20, 7 entre 20 y 6 entre 20. Entonces, el primero, 7 entre 20, ¿cuánto nos da? Punto 35. 7 entre 20 se repite dos veces, punto 35. 6 entre 20, ¿cuánto nos da? Nos da punto 3, ¿verdad? Ok. Luego, para sacar la frecuencia relativa acumulada, ¿qué nos decía? Nos decía que teníamos que pasar el primer dato de la frecuencia relativa, lo pasábamos igual, punto 35, y se sumaba cruzado. ¿A qué les recuerda esto? A lo que hicimos con la frecuencia absoluta acumulada. Se suma cruzado, punto 35 nos da punto 7 o punto 70, como le quieran poner. Luego sumamos cruzado, este de aquí, punto 70 más punto 3 o punto 30, cualquiera de los dos, nos da un igual a 1. ¿Qué habíamos dicho al inicio? Que la frecuencia relativa acumulada siempre debe dar igual a 1. Entonces eso nos quiere decir que nuestra tabla de frecuencias está correcta.